Hola, hola, te damos la bienvenida a una transmisión más de Colaboración de Conciencias. Mi nombre es Adriana Migueles y el día de hoy estamos de manteles largos. Tengo a una súper invitada, Yolanda Valero Martínez. Les cuento rápidamente que yo conocí a Yolanda hace 12 años y hemos coincidido en nuestra vida en múltiples ciudades y países del mundo. Yolanda, igual que yo, estudió Feng Shui, al igual que yo estudió decoración de interiores. Y bueno, el día de hoy justamente nos vamos a dedicar a compartir con todos ustedes toda esta información alusiva a la energía y especialmente al bienestar energético de nuestros espacios. Yolanda, además de todo este saber del Feng Shui y de la decoración de interiores, nos viene a compartir este conocimiento acerca de la geobiología. Me gustaría, para antes de comenzar, invitar a Yolanda. ¿Cómo estás, Yolanda? Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy bien. Ay, qué bueno. Me gustaría invitarte, Yolanda. Me gustaría que compartieras brevemente quién eres, lo que has hecho y cómo es que has llegado hasta acá en términos de qué fue lo que te llevó a estudiar y a profundizar en el tema de la geobiología. Muy bien, pues mira, como tú sabes, por problemas bueno, no problemas, sino porque nos tuvimos que ir por el trabajo de mi marido fuera, al final pues acabé yendo a Portugal, allí te conocí a ti. Y efectivamente a mí sí, yo era abogado laboralista, no podía ejercer a muchos de los lugares donde mi marido tenía que ir, entonces no me iba a poner a estudiar en cada lugar la especialización o lo que fuera de derecho allí. Y entonces, al conocerte a ti en Portugal, recuerdo perfectamente que viniste a nuestra casa y al ver nuestra casa comentaste, uy, esto de aquí, según el Feng Shui, no funcionaría muy bien, quizás pues con unas macetas, con unos geranios rojos, porque aquí está el éxito, tal, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me quedé fascinada. Y como me gustaba mucho también el interiorismo, bueno, pues yo ya viniste a casa, me empezaste a explicar muchas cosas. En ese momento tú estabas en la escuela de Portugal de Feng Shui y dije yo, pues qué bonito todo esto, pues vamos a ver, ¿no? Y ya la pena es que no podía estar contigo estudiando ni nada y nos tuvimos que ir a Brasil. Pero allí dije, pues mira, voy a estudiar en la universidad allí interiorismo, en la Panamericana. Y estuve 3 años estudiando en la Panamericana el interiorismo y al mismo tiempo me especialicé allí en Feng Shui. Y entonces allí pues conocí toda esta parte tan bonita que tiene de armonizar tu casa de la mejor manera y eso siempre gracias a ti, ¿no? Porque me lo enseñaste tú y bueno, y realmente donde yo estuve estudiando Feng Shui, esta profesora nuestra nos hablaba mucho también a veces de algunas cosas de geobiología, pero ella no sabía mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues me pareció también muy interesante cuando empezamos un día pues con las varillas, ¿no? Y a partir de ahí ya decidí también que para mí me parecía que una de las partes importantes también para poder hacer Feng Shui era hacer geobiología. Por una parte tenemos la palabra geobiología, que es una disciplina que estudia cómo los factores de nuestro entorno pueden influir en la salud, en nuestro bienestar, en el descanso y tal, ¿no? Y por otra parte tenemos la palabra geopatía dentro de la geobiología, que eso es el conjunto de alteraciones o radiaciones energéticas que provienen del subsuelo. Y ahí es cuando utilizamos las varillas. Entonces, nosotros vemos que la palabra geopatía significa geo, tierra, y patía es enfermedad, con lo cual es de enfermedad de la tierra. Yo recuerdo creo que fue en mi segundo año de Feng Shui, que tuve un maestro, Fernando, también español, que nos hablaba de la geobiología. Y para explicar un poquito más, este tema, estamos hablando siempre de energía, ¿cierto?
Entonces estás hablando de la enfermedad de la Tierra, pero no del contenido de la Tierra, sino de las capas, ¿no? De las capas que conforman la Tierra. Ahora nos vas a dar un poquito más de detalle. Y entonces, el hablar de una enfermedad, te refieres a estar hablando de una energía alterada, no positiva, que puede derivar posteriormente en enfermedad en el cuerpo humano. Sí, exacto. ¿Es así? Okay. Sí, es así. O sea, lo que acaba pasando es que tu cuerpo no va a descansar si tú estás muchas horas en ese lugar. Y entonces, por ejemplo, si lo más importante es cuando nosotros estamos durmiendo, como todos sabemos, es para que nuestro cuerpo se regenere, nuestras células se regeneren. Entonces, si tú estás en una geopatía o en algún lugar que está alterado, claro, tu cuerpo no va a poder regenerar esas células. Claro. No pasa nada si a lo mejor estás un día, 2 días, una semana, ¿vale? Porque tú, si eso vas a un hotel y resulta que estás durmiendo en una geopatía, no va a pasar nada. Pero si tú estás mucho tiempo durmiendo en una geopatía en tu casa, al final tu cuerpo tiene muchas probabilidades de enfermarse. Claro, claro, claro. Oye, Yolanda, bueno, entonces, la geobiología es esta herramienta que nos ayuda a estudiar una forma más de estudiar, que nos ayuda a estudiar una forma distinta o complementaria de lo que es la salud en un espacio. Porque, o sea, estamos hablando siempre de energía, ¿no? Tú sabes, desde la parte del Feng Shui clásico o el contemporáneo también hablamos de muchos síntomas. Y eso te quiero preguntar, a ver si lo han explorado. Hay una parte del Feng Shui que se llama Feng Shui simbólico, en el que mencionamos, por ejemplo, síntomas del espacio como a lo mejor fracturas en paredes, o a lo mejor nuestras plantas están enfermas, o a lo mejor tenemos humedades en las paredes, tenemos hasta animalitos, no sé, por ahí. Y entonces eso generalmente nos habla de diferentes niveles de enfermedades energéticas de nuestro espacio. ¿Esto también estaría considerado como parte de las geopatías o es algo completamente diferente? Es decir, los síntomas desde tu punto de vista de la geobiología, ¿abarcan estos síntomas o cómo es? ¿Me cuentas a detalle? Mira, la geobiología abarca muchísimas cosas, entre ellas todo esto que tú has comentado, ¿no? Se hacen estudios de cómo te pueden afectar, pues como tú dices, las humedades, el moho, porque todo eso son tóxicos, ¿vale? Desde, por ejemplo, también pues el garradón, que esto también hay mucha gente que no sabe si existe, que existe desde los campos eléctricos, los campos magnéticos. Entonces, la geobiología embarca muchísimas cosas, ¿vale? Okay. Pero entonces luego nosotros también, lo que estábamos comentando antes, que es una de las partes naturales que nosotros estamos estudiando, porque están la geobiología, la parte natural y la parte artificial. Okay. Entonces, en la parte natural nosotros tenemos las geopatías, que es propiamente el terreno. La enfermedad de la tierra. O sea, ese es propiamente el terreno. Exacto. Ok, perfecto. ¿Vale? Terreno. Entonces, son lo que estudiamos de todo lo que viene del terreno, ¿vale? Y luego ya tienes las que son artificiales, que son las creadas por el hombre, que estas ya son los campos magnéticos y los campos eléctricos. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, en las geopatías nosotros sí que estudiamos y vemos dónde tendrías que estar durmiendo y dónde colocar tu cama, colocar tu cama según si tienes o no una geopatía. Porque nosotros cuando estudiamos en el Feng Shui situamos la cama muchas veces según si ves también la puerta de entrada de tu habitación
y luego ya también te fijas norte, sur, este, oeste y vas Claro. viendo. Pero si tú realmente, cuando nos llaman, te dicen, mire, es que yo, aunque tenga así puesta la cama, no descanso bien, no estoy bien, entonces vamos a con unas varillas, como hacían antiguamente los furís. Sí, Y sí. vemos si existe una geopatía. Vale, a ver, ¿cómo es el estudio? Bueno, utilizas las varillas, esas varillas que yo también tengo, que bueno, en fin, tengo pero que no uso porque no es mi especialidad y por eso hoy estás aquí y estoy súper contenta de que hablemos de esto porque creo que realmente es un tema súper importante hoy en día cuando estamos invadidos de contaminantes tóxicos, interferencias electromagnéticas, tenemos antenas por todos sitios y entonces es súper importante. Pero Yolanda, una persona, ¿qué síntomas puede tener para decir, uy, yo tengo que llamarle a Yolanda para que venga a mi casa? Pues bueno, síntomas, te llaman muchísimas veces porque no duermen por la noche, porque los niños ya son más mayores y están haciéndose pipí en la cama, por ejemplo, ¿no? Con 9, con 8 años, con 10 años, ¿vale? Porque tienen migrañas, porque muchas veces no sienten que se van a dormir, pero no descansan, se sienten muy cansados, ¿no? Porque tienen bruxismo. Ok. Y siguen teniendo bruxismo, ¿vale? Porque tienen problemas de pulmón y tienen problemas, entonces esto ya es parte de lo que es humedad de radón y todo esto, ¿vale? Porque más nos llaman, bueno, pues también porque tienen problemas, que, bueno, lo de apretar los dientes, ¿no? Lo de que se sienten mal, que no descansan bien, que se levantan entre las 3 y las 4 de la mañana todos los días y no saben por qué. Muchas veces nos dicen que tienen, por ejemplo, un niño en casa, pero que es siempre está como muy activo, muy que no para, porque no descansa bien, pues tienen dolores articulares, tienen migrañas, entonces todo eso acaban llamándonos. Wow, creo que yo también te voy a llamar. Oye, Yolanda, bueno, entonces, te llaman, te dan su dirección, coordinan contigo. ¿Cómo es el estudio? Pues el estudio vamos físicamente a la casa, entonces hacemos una entrevista con ellos para ver realmente qué es lo que ellos sienten que no están bien y por qué nos han llamado, ¿no? Ya. Y muchas veces nos llaman cuando están en obras y porque ya lo saben y entonces porque cada día la gente empieza a ser más consciente de los venenos que tenemos artificiales y que nos llegan de fuera, ¿no? Claro. Anteriormente la pregunta que me has hecho, perdona, pero siempre nos llaman también porque ven que tienen una antena y se asustan, una antena grande, ¿vale? Claro. Entonces principalmente también nos llaman por eso. Y bueno, y entonces cuando estamos allí en la visita ya pasamos a decirles que bueno, que nos vamos a pasar con las varillas, vamos a ver también la toma tierra que tienen. ¿Qué significa la toma tierra? La toma tierra es, nosotros vamos a medir si ellos tienen toma tierra que muchas veces la tienen antigua o no está bien conectada. Entonces, esta toma tierra lo que hace es que se dispersa en el ambiente. Entonces, tú, por ejemplo, cuando tú tocas a alguien y ves que tiene como electricidad que le da, ¿no? Muchas veces un toque es porque no está bien la toma de tierra y el enchufe muchas veces no tiene tampoco toma de tierra. ¿Esta toma tierra son estos 3 orificios que tiene el cosito? Exacto, son que no todos lo tienen. Claro, ¿vale? Que no, las casas muy antiguas. Antiguas no las tienen. Y muchas veces
o no están bien esto, o desde la central que tú tienes que ver es donde la toma tierra, pues a lo mejor es muy antigua y tienes que ver, porque a veces ya con los años, esto va con una pibeta que se conecta a tierra, ¿vale? Que es la electricidad, la tienes que conectar a tierra para que descargue, porque si no ella se queda en el ambiente. Wow. Y al quedarse en el ambiente, esto es tóxico. Qué locura, ¿Vale? qué locura. Qué locura, porque además es información que desconocemos completamente. O sea, cuando compramos una casa, yo que la acabo de comprar, pues yo no tenía ni idea, ¿no? De esto que me estás contando, ni siquiera se me ocurre asomarme a ver cómo están las tomas de electricidad, ni mucho menos. Y bueno, creo que parte importante de lo que acabas de decir es que cada vez tenemos más conciencia de que los síntomas que sentimos, los que tenemos en el cuerpo, no necesariamente son porque estamos enfermos, es porque estamos inmersos en un ambiente contaminado, tóxico o hiper influenciado por las cuestiones de la afuera que se pueden remediar. Y este tema de la geobiología es como una herramienta increíble. ¿Utilizas aparatos especiales? Exacto. ¿Solo las varetas? ¿Cómo es? No, nosotros para ver las geopatías, nosotros las podemos encontrar con las varillas, ¿vale? Como hacían anteriormente los fauris, cuando buscaban el agua en los pozos de agua y tal. Exacto. Porque la geopatía es al final es una enfermedad de la tierra, como decíamos antes, ¿no? Pero que las geopatías muchas veces pueden ser de agua, ¿no? Es lo que te iba a decir. Cuando las varetas se mueven, normalmente hablan de que hay ríos internos en el subsuelo. En el subsuelo siempre tenemos agua, ¿vale? Entonces, estas corrientes de agua que tenemos en el subsuelo, pues muchas veces es lo que encontramos la enfermedad de la tierra, que es la geopatía, ¿vale? Exacto. Entonces, como he dicho antes, descansar ahí pues no es nada bueno para nuestra salud. Pero a lo que estábamos hablando ahora, aparte de pasar las varillas, pues hacemos la toma tierra, la tomamos a través de también una máquina que tenemos, luego hacemos todos los que son campos magnéticos y eléctricos con unas maquinarias también que tenemos que nos miden si estamos dentro de los límites según la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros vamos con estas máquinas que son alemanas y vemos hasta qué punto te está perjudicando, sobre todo en la zona donde duermes, ¿vale? Entonces, muchas veces uno cree y ve una antena a lo lejos y se cree que esa antena es perjudicial, pero no. Hay que ver qué tipo de antena es, porque casi siempre son las 4G y 5G y ahora está llegando la 6G. Sí, que eso es mortal. Oye, pero hablas de la Organización Mundial de la Salud. Si fuese tan consciente del daño que nos hace, no las autorizaría. Y sin embargo, por lo menos aquí donde yo vivo en Lisboa, es una cantidad de antenas, están hasta disfrazadas de pinos. Claro, muchas veces están disfrazadas como si fueran palmeras. Muchas veces ya últimamente cuando hacen las construcciones o las ponen, lo que están haciendo es que las meten para que tú no las veas, como si fuera una chimenea. Entonces están cubiertas y no las ves, ¿vale? Pero nosotros cuando vamos con las máquinas, eso sí que entonces se ve. Entonces estás viendo cómo te está afectando a ti si estás durmiendo. Pero gracias a Dios tenemos una serie de técnicas, que son una serie de pinturas y tal, que lo que hacemos es que, y también una tela especial, que es para las cortinas, ¿vale? Que entonces hace que baje muchísimo los niveles. Te anticipaste a mi pregunta, justamente. Ok, vas a mi casa, vas con tus aparatos y entonces me entero de que la radioactividad es altísima, de que tengo una tienda aquí, tengo el tema de la toma tierra. ¿Qué recursos tenemos, Yolanda, para compensar un espacio muy tóxico, muy enfermo? ¿Puede convertirse en un espacio sano, saludable? Puedes llegar a ponerlo muchísimo mejor, a bajar los niveles, ¿vale?
pero depende. Si tienes varias cosas te diremos, pues mira, mejor podemos hacer esto y esto, pero hasta qué cierto punto merece la pena hacerlo si a lo mejor estás de alquiler, pues coge y vete, ¿vale? Ya. Porque muchas veces cuando vamos, si tienes que pintar y gastarte un dinero en esa pintura tan cara y estás de alquiler, te vamos a decir... Estás hablando de pintar las paredes. Paredes, claro, con una pintura wow. especial, ¿vale? Que tiene una serie de componentes que hace que esa radiofrecuencia no pueda entrar, ¿vale? Wow. Entonces, tú vas a invertir un dinero que realmente muchas veces nosotros a la gente le decimos que no vale la pena. Cámbiate de casa. Cámbiate si estás de alquiler. Si es tu casa, pues sí. Vale la pena. Claro. Vale la pena, pero si no, no. Entonces, depende de los niveles, depende de todo, pues a lo mejor solamente con una cortina, que la cortina te la puedes llevar, bajamos un poco el nivel. O te decimos, mira, si tienes 2 habitaciones y esta la utilizabas más para otra cosa, cámbiate a esta, ¿vale? Entonces hay que ir viendo. Ok. Pero oye, sí que hay varias cosas para hacer. Claro, entonces tenemos las cortinas. Hablabas de una tela. ¿La tela es para las cortinas? Exacto, es una tela que tiene una serie de componentes que hará que vaya a disminuir la influencia exterior que tiene. Pero entonces estamos hablando, esos materiales que comentas, estamos hablando de que son las influencias del exterior. ¿Y qué pasa cuando estamos en un espacio donde tenemos geopatía en el terreno? Exacto, pues si tenemos geopatía y en ese sitio que o sea, si está la cocina, está el baño, no pasa absolutamente nada. Es lo que comentábamos antes. Tienes que estar durmiendo allí, descansando 8 horas o trabajando desde casa, que hoy en día todo el mundo trabaja desde casa. Entonces lo que hacemos es mover la mesa del despacho a un lugar donde la geopatía no pasa. Y con la cama hacemos lo mismo. Ya. Entonces siempre hay cosas para solucionar. No nos tenemos que poner en lo peor, ¿vale? Claro. Pero hay que entonces mirar en una balanza si estás de alquiler o estás de compra. Entonces, si estás de alquiler, depende, pues si tienes que invertir un dinero en pintura y tal, pues mejor mientras tanto con la cortina vamos bajando niveles y luego tú ya mejor pues te cambias. Claro. Entonces, antes de cambiarte de casa, nos vuelven a llamar, que eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Ahora ya cuando construye, antes de construir o de volver a pintar su casa o volver a hacer cualquier cosa, te llaman y ya es muchísimo mejor. Oye, Yolanda, y todo este tema del internet en un espacio, ¿lo ven como parte de la geobiología o no? Claro, estos son los campos artificiales que hablábamos. Claro, o sea, no solo estamos hablando de antenas, también estamos hablando de campos eléctricos, campos magnéticos, o sea, estamos hablando desde el wifi, desde también pues cuando campos eléctricos, pues desde la luz, desde los ordenadores, o sea, las lamparitas cuando tú duermes. Como campo también eléctrico te puede estar afectando si la toma de tierra está bien. Entonces también cuando descansas en ese momento, pues puede ser que tus células no se puedan reproducir bien. Y entonces luego con los años llegar a tener esas ciertas enfermedades. Claro, que mejor ni las mencionamos, pero bueno. Oye, Yolanda, entonces, para ti, ¿cuál sería un buen consejo que le darías a la gente que nos esté escuchando de observar en su espacio? O sea, que si no hay un síntoma en el cuerpo, si no hay un insomnio, que por cierto es bien común hoy en día. Exacto. Encontrar gente que no está descansando y no está durmiendo. O sea, pero eso muy común, es muy común hoy en día que las personas, en lugar de pensar, oye, algo me está pasando o voy a ver qué es, se toman una pastilla para dormir y ya está, ya no le dan importancia. Exacto.
hay una falta de conciencia en este sentido. Exacto. Entonces deberías de pensar qué es lo que pasa, y si tú no duermes bien, lo que tienes que hacer durante al menos 4 o 5 días, si puedes y tienes lugar, cámbiate de cama y vete a dormir a otro sitio. Y vas a ver si realmente hay la diferencia o no. Yolanda, te quiero decir que es increíble porque lo que estás mencionando nos pasa en nuestra habitación. ¿Sí? Sí. No dormimos bien, yo me despierto todas las noches, tengo mucho tema de bruxismo, qué cruel es. Y cuando nos pasamos a la habitación de Luciana, mi hija, pues ya está. Entonces deberías de retirar la cama en donde estás. ¿Y tu marido duerme bien? No. Tampoco. Pues entonces es que os coge a los dos. Porque muchas veces lo que pasa es que una de las personas es la única que duerme, que está durmiendo mal, y la otra no, y no lo entiende. En esta ocasión somos los dos. Pues entonces es que está encima, puesta de tal manera que os cubra a los dos. Puede ser por arriba o probablemente sea por la parte de la cabeza. Bueno, pues ya tendrás que venir a mi casa, Yolanda, con tus aparatos a medir, porque realmente, digo, y finalmente sabemos, ¿no? Que el estado de ánimo, porque bueno, en Feng Shui hablamos mucho de eso, ¿no? De cómo me encuentro en mi casa afecta mi vida completa. Sí. Pero aquí ya estamos hablando de cuestiones, palabras mayores, como decimos en México, ¿no? Porque estamos hablando ya de verdaderamente interferencias que no solamente afectan mi energía, sino mi salud. Exacto. Entonces, digamos, un consejo que le podrías dar, por ejemplo, a alguien que va a comprar su casa, ¿en qué se tendría que fijar? Bueno, realmente mira tu exterior. Si en tu exterior tienes antenas 4G o 5G, no te estoy diciendo que no compres, pero sí que en realidad ya sea una persona para que lo mida y lo vea. ¿Vale? Pero en todos sitios hay antenas 5G, querida Yolanda. Ya, pero por ejemplo, si las tienes lejos... ¿Sabes qué diámetro alcanzan? Es que depende, porque depende. Muchas veces, si tú te fijas, no es que es una, o sea, no es una antena solo de 4G o 5G, es que son varias que están colgando. Entonces yo te puedo decir lo que puede coger un diámetro de una, pero es que nunca es una, es que son muchas. Y si te das cuenta ahora, últimamente están ya 4 y 5G en la misma torre. Aquí donde vivo es una zona muy moderna y está plagada. Te digo de estas que están como disfrazadas de pinitos. Entonces, por mucho que yo te diga tal distancia y tal, si tienes en una misma torre varias de 4G o 5G, tenemos que ver y medir, porque muchas veces hay algunas que funcionan, otras que no, porque van poniendo y hay otras que se estropean, otras que salen. Entonces hay que medirlo y verlo muy bien, pero en el momento en que tú tengas o veas que tienes las antenas, piénsatelo muy bien. No significa que no, porque si a lo mejor luego tienes 3 edificios delante, te están cortando, ¿vale? Pero claro, si las tienes enfrente, luego no os asustéis si las tenéis en el mismo edificio. O sea, la onda que transmite no va para abajo, es circular. Entonces afecta a los vecinos, pero no a ese edificio en sí. Ah, mira, porque eso es algo bien común que he visto y que me quedo pasmada, que veo un edificio, una torre gigante llena de cosas encima de un edificio. Digo, pues ¿cómo? Esto es mejor que esté encima, que no que estén a los de al lado, es a los que les está afectando. Porque la onda es circular, no va hacia abajo. No baja, no desciende. Baja, no. ¿Sabes? Bueno, esos son por, digamos, la parte de las condiciones externas que nos están afectando. ¿Y qué me dices de lo interno? Por ejemplo, yo en este edificio tengo 2 internets. El internet del propio edificio y el que contrató mi marido. No es que tú tengas tampoco solo 2. Tú también, que eso es lo que medimos, si vives en un piso, tienes a los vecinos. Y los vecinos también tienen el suyo. Claro. ¿Vale? Wow. Entonces,
tienes que controlar muy bien que donde tú duermas no tengas el vecino con el wifi ahí. Porque muchas veces pared con pared puede tener, muchas veces nos hemos encontrado que tenemos el salón del vecino que da a la habitación de donde... Exacto, las áreas colindantes. Claro, colindantes. Mira, si en este caso, sí. Tu wifi puesto te va a afectar a ti, aunque tú quites el tuyo. Ya, en este caso no es así porque es un piso, un edificio por un apartamento por planta. Por piso, pero sí tenemos mucha influencia. Qué pena, ¿no? Como lo moderno no significa necesariamente progreso. Pero bueno, oye Yolanda, bueno, me encanta este tema, yo creo que nos da como para hablar un montón. Pero antes de seguir me gustaría comentar que Yolanda está, bueno, obviamente tiene todas sus redes sociales y estás como, bueno, la encuentran como Yolanda Valero Martínez, pero ¿qué dijiste? Ginteriorismo, ¿cierto? Exacto. Bueno, cuéntanos dónde pueden encontrarte, Yolanda. Pues me pueden encontrar en el Instagram, ¿no? En Gin Interiorismo, que es Y Interiorismo, por eso digo Gin Interiorismo, ¿no? Exacto, Gin suena muy lindo, Gin Interiorismo. Ajá. Interiorismo, y del Yin y del Yang, pero vamos. Claro, ¿no? claro. Pero es Gin Interiorismo. Y luego en internet, que también me pueden encontrar. Tu sitio web, ajá. ¿Sí? Y ya ahora voy a empezar ya con también alguna cosa en YouTube. ¿Vale? Muy bien. También tienes información en tu página web, ¿no? Que es ginteriorismo.com. Ahí pueden entrar y conocer todo lo que Yolanda hace, lo que propone. Parece que tienes ahora tienes un nuevo sistema de 6 semanas. Cuéntanos. Sí. Bueno, aún no va a empezar después del verano, que va a ser un poquito de un grupo no muy grande, que durante 6 semanas vamos a estudiar la casa de cada persona, pero no solamente desde el punto de la geobiología, sino también informando de todo lo que, sin estar presencialmente allí, claro, porque esto va a ser online, remoto, sí, y también haciendo parte del Feng Shui, ¿vale? Del plano y al mismo tiempo de geobiología, ¿vale? Pero haciéndolo lo que se pueda desde internet, ¿no? Claro. Pero individualmente con cada persona. Por eso va a ser grupos muy reducidos, de máximo unas 10 personas, que va a durar 6 semanas, con unos vídeos que se le da para que esa persona vaya trabajando en su casa, y después va a tener reuniones conmigo donde yo le iré explicando qué es, cómo ha ido trabajando y qué es lo que tenemos que hacer. Me parece súper bien, para que la busquen. De todas formas, yo acá en los comentarios y en la descripción de esta transmisión voy a poner todos los datos de Yolanda, donde pueden contactarla y demás. Entonces, ginteriorismo.com. Y bueno, Yolanda, ¿qué más te gustaría decirnos antes de irnos despidiendo? Cuéntanos. Pues nada, que la gente tenga muy en cuenta lo importante que es saber la salud que tiene en su casa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no solo somos lo que comemos, no solo es si haces deporte o no dejas de hacer deporte, sino una de las cosas primordiales es dónde descansas. Entonces, si tú descansas bien, tus células se van a regenerar. Pero si estás descansando en una zona donde en realidad no deberías descansar, ya sea por que tengas campos artificiales o campos naturales que te estén afectando, pues deberías de pensar y tener un poco de conciencia y pensar, no estoy descansando bien, ¿qué es lo que está pasando? Yo no digo que tengas que llamar a nadie, pero sí fíjate en tu entorno y fíjate qué es lo que te está pasando a ti. ¿Tienes bruxismo? ¿Tu hijo pequeño se hace pipí en la cama? ¿Qué comportamiento, qué está pasando aquí? Y luego pues puedes llamarlos
puedes realizar siguiéndonos, ya sea por Instagram, tanto a ti como a mí y tal, viendo qué es lo que te pasa y mejorando tanto tu casa a nivel de Feng Shui como de geología. Exacto. Perfecto, Yolanda. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, hay que estar, cuestiones muy importantes, estar siempre bien presentes, observar nuestros espacios, observar nuestro estado de ánimo, observar nuestro cuerpo, nuestros síntomas, el nivel de descanso, o sea, estamos saliendo de una afuera y estamos entrando a una parte de observarnos para poder determinar y poder hacer los cambios necesarios. Yo creo que es súper importante, es lo mismo que cuando hacemos Feng Shui, tú lo sabes, partimos de un síntoma o de algo que no está fluyendo adecuadamente para hacer los cambios y para transformar nuestros espacios. Así es que, qué linda tu herramienta. Yolanda, te voy a invitar para otra transmisión para que sigamos hablando de esto a mucho más detalle porque hay mucho que explorar. Agradezco mucho que hayas estado aquí. Me encanta la idea de empezar contigo este lindo proyecto y bueno, el futuro verá cuántas cosas tenemos por hacer. Pero bueno, les agradezco mucho. Así es que síganos en este programa. Busquen a Yolanda en gininteriorismo.com, en sus páginas, en sus redes. Y bueno, nos vemos para la próxima. No se olviden de que en Espacio en Equilibrio lo que procuramos es espacios saludables, en equilibrio y en armonía, para que tengas una vida así como la sueñas. Así es que bueno, seguimos para la próxima. Les mandamos un abrazo. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo, querida Yolanda, y hasta la próxima. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande para ti y para todos. Muchas gracias. Un abrazote. Chao, chao. Chao.